ahí quedamos, ¿verdad? En ese tema, es el tema que estamos tratando y tocamos el punto número 1. Oremos a Dios primero. Padre, da gracias por esta hora que nos permites estar aquí de nuevo, presentando nuestras vidas delante de usted, Dios. Te rogamos, Señor, por favor, que nos ayudes a comprender tu palabra. Enséñanos, ilumínanos. Como dice la Escritura, tu palabra delante de nosotros como la lámpara que alumbra, la lumbrera que va delante de nosotros alumbrando el camino. Así nos alumbres hoy. Dígale al Señor esta noche que le alumbre su entendimiento. Dígale, Señor, ayúdame a comprender tus palabras. Abre mi entendimiento. Haz resplandecer la luz del Evangelio en mi mente, en mi corazón. Hazme comprender sabiduría, Señor. Te ruego, Padre, que por tu Espíritu Santo así lo impartas hoy en cada uno de los que estamos aquí y cada persona que ha de oír este mensaje. Señor, sea iluminado, sea, Señor, alumbrado, sea, Señor, entendido, sea, Dios de la gloria, expuesta tu palabra al corazón, a la mente de cada uno de nosotros. Y nosotros, Señor, le damos toda gloria, honra y honor a su nombre en Jesucristo, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Implicaciones de la verdadera fe en Dios. Vimos hace 8 días un primer punto. La verdadera fe implica la salvación de Dios. Amén. Y quedamos Hebreos 11:6 creo que es, ¿verdad? Hebreos 11:6 estábamos tratando acerca de ese versículo, algunas cosas acerca de ese versículo. Hablando acerca de la fe, pistis. Y algunos aspectos estuvimos tocando acerca de este término. Y quiero que vayamos a uno más, que está ahí en Hebreos 11:6. Y es la palabra galardón. Galardón. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Entonces la palabra galardonador en el griego es la palabra mistapodotes, así como suena. Ese mista con H intermedia, mistapodotes, tiene como un acento en la E. Mistapodotes. Mista con H intermedia entre T y A, mistapodotes. Galardonador o galardón. Y esa palabra que menciona ahí el autor de Hebreos, hablando acerca de Dios que galardona o recompensa a los que le buscan, significa, dice el diccionario en el griego, la definición de esa palabra, dice que significa dador del salario jornal debido. Uno que paga el salario o jornal, hablando de Dios como el galardonador. Habla de alguien que da el salario o el jornal debido, uno que paga el salario jornal. Amén. Al igual que el sustantivo que se deriva de esa palabra, mistapodosia, se escribe igual entre T y A, va una H, mistapodosia. Da la idea de remunerar, de recompensar, de premiar. Es lo que habla ahí en Hebreos 11:6 el autor cuando dice que sin fe es imposible agradar a Dios,
Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador. Dios es galardonador, o sea, alguien que recompensa, galardona, premia. La palabra ahí que fue usada es esta, mistapodotes, que significa como alguien que da un salario, jornal debido, se deriva de ahí. Amén. De ahí lo toma el autor de Hebreos, pero con la idea de que el Señor recompensa, premia, galardona a los que le buscan, se acercan a Él y le buscan. Crea que le hay. Amén, amén. Dios es galardonador, recompensador, alguien que premia al que así se acerca a Él creyendo que le hay. Que de antemano el autor dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él es, que Él existe, que le hay, dicen algunas otras traducciones, y que recompensa o galardona a los que le buscan. Y que le buscan con una verdadera fe. Es lo que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Con una verdadera confianza en Dios, porque mucha gente le busca no con una verdadera confianza, una confianza plena en el Señor, como por ejemplo hablamos en ese primer punto de la fe que implica salvación de Dios. Es necesario que tengamos la confianza plena en lo que Él ha hecho para salvarnos y que creamos y confiamos plenamente en ello. Amén. Ok, el punto número 2. Ahora, hablando acerca de lo que implica la verdadera fe en Dios, de las cosas que involucra, implica, ciñe, hablaríamos de un punto número 2, diciendo que la verdadera fe implica confianza absoluta en Dios. La verdadera fe implica, trae consigo, comprende, expresa, involucra, contiene, supone. Recuerda que esas son las palabras que nombramos como sinónimos de esa palabra implicación. La verdadera fe implica, involucra, envuelve, contiene, supone, comprende, expresa, trae consigo. En este caso, el segundo punto, una confianza absoluta en Dios. Mire lo que dice ese segundo punto, una confianza absoluta, y quizás esta es de las cosas que nos puede costar a nosotros, que la verdadera fe en Dios que decimos tener nosotros tenga ese calificativo. Fe absoluta. Ese absoluto viene siendo como un adjetivo, ¿no? Que está calificando ese nombre, fe absoluta. Meditemos un poco escuchando nosotros, por ejemplo, en este momento, hablar de este segundo punto. La verdadera fe implica, abraza, supone una confianza absoluta en Dios. Y meditemos en esa palabra, porque podríamos haber dicho una confianza en Dios, pero estamos hablando de absoluta. Y meditemos un poco de manera personal si verdaderamente nuestra confianza es absoluta en Dios. Creo que escuchar un punto como estos en esta predicación, hermano, nos debe poner a pensar realmente en si nuestra fe descansa realmente en una plena confianza en el Señor. Fíjese, absoluto es absoluto. ¿Qué piensa usted? ¿Qué medita usted? ¿Qué meditaríamos nosotros
de esto? Pues la confianza que Jesús tuvo en el Padre fue absoluta, hermano. Si nosotros miramos al Señor y la Biblia nos insta, el mismo Hebreos, el capítulo 12, que es donde va a aterrizar ese capítulo 11 cuando habla de la fe de todos aquellos hombres, va a aterrizarnos en Hebreos 12 cuando dice, puesto los ojos en Jesús, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Él fue absoluto en su fe para con el Padre. Por eso se convierte Él en el máximo ejemplo al cual nosotros debemos de mirar. Una fe absoluta en Dios. Creo que nos reta, hermano, escuchar de alguna manera estas palabras, a buscar la verdadera, una fe firme cada día. Porque una fe absoluta nos puede llevar a pensar, hermano, de que cada cosa que nosotros vayamos a hacer, siempre vamos a contar con la voluntad de Dios. Señor, ¿lo hago o no lo hago? ¿Voy o no voy? A alguien le pudiera sonar extremista, pero yo no puedo pensar en el Señor Jesús siendo guiado mientras estuvo en esta tierra en lo meramente humano. Él fue humano y llevó a cabo muchas de las cosas que nosotros humanamente hacemos, ¿verdad? Como el hecho de decir que se levantó y se bañó y todas esas cosas que naturalmente nosotros hacemos. Pero en cuanto a su vida, sus pensamientos, a dónde salía, a dónde iba, el tiempo en que haría las cosas, las palabras que hablaría, todo, hermano, estaba en lo absoluto de la confianza en el Padre. Él decía que él no hablaba nada que el Padre no le diera que hablara. ¿Y cuántas veces nosotros nos precipitamos inclusive a hablar, a avanzar en algunas cosas en las que quizá han sido netamente de nuestro parecer? Cuando yo medito sobre estas cosas, digo, definitivamente, Señor, gracias por tu gracia. Definitivamente esto es gracia, hermano. Amén. Pero pensar en que una verdadera fe implica una confianza absoluta en Dios, nos reta a usted y a mí, hermano, a buscar esa plena confianza en el Señor en todas las cosas que hagamos. Porque la verdad es que a veces estamos haciendo muchas cosas sin saber si realmente es la voluntad de Dios, o simplemente porque nuestras emociones y nuestros deseos y anhelos tan fervientes están allí y como que las cosas están saliendo y decimos, no, esto es de Dios porque están saliendo. Cuidado, porque hay cosas que pueden salir y no necesariamente son de Dios. No es que si se da era de Dios o es de Dios. Muchas cosas se pueden dar y no necesariamente porque se dieron son de Dios. Y nos engaña nuestro corazón. A veces somos dados a eso. No, si se da, si las puertas se abren y todo, es de Dios. Y a veces no es necesariamente de Dios. Amén. Las puertas que se pueden abrir. Por eso aún quizá uno pudiera decirle, Señor, tú vas delante de nosotros y tú nos ayudas. A veces quizá oramos y decimos, Señor, ábreme puertas aquí. Pero también podemos decirle, Señor, ciérralas. Si quizás se abran y no sea la voluntad suya de que yo las cruce. Porque a veces el enemigo puede abrirte puertas y como están conforme a tu deseo y anhelo, en lo que quizás vienes orando, y nos atrevemos a cruzar esas puertas cuando Dios no nos ha llamado a cruzarlas. Cuando hablo de cruzar puertas, estoy hablando de tomar decisiones y llegar a desarrollarlas, llevarlas a cabo sin que realmente Dios nos haya dicho algo.
Lo otro es que quizá muchas veces estamos esperando que Dios nos tenga que hablar audiblemente o qué sé yo, de qué manera, cuando es tan obvio que la palabra del Señor es clara frente a cosas que estamos viviendo. Sin embargo, no queremos asumirlas, porque esperamos que quizá el Señor tiene que bajar y hablarnos y decir sí, ve, o qué sé yo. Cuando es claro que su palabra y su consejo está delante de nosotros y nos enseña el camino que debemos andar. Nos acomodamos, hermano, al hecho de que Dios nos tiene que hablar por un sueño o por una persona, o tiene que hablarnos aquí, qué sé yo, enviar un ángel para que nos hable. Cuando la Biblia está allí delante de nosotros, la palabra de Dios está allí, pero como ni nos ocupamos de leerla, de estudiarla y de ir conociendo el carácter de Dios, de cómo piensa Dios, de conocer de alguna manera los pensamientos de Dios, aunque son mucho más altos que los nuestros. Pero en la Biblia tenemos los pensamientos de Dios, su manera de pensar, su guía, su dirección. Y cuando venimos a ella estamos poniendo una confianza absoluta cuando tenemos en cuenta el consejo de Dios que Él nos da a través de las Escrituras, pues toda la Escritura fue inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos. Amén. A fin de que el hombre de Dios sea instruido, sea preparado para toda buena obra. Amén, amén. Para toda buena obra. La verdadera fe implica una confianza absoluta en Dios. En Marcos 9:23, leamos Marcos 9:23. Dice la Escritura, Marcos 9:23. Jesús les dijo: si puedes creer, al que cree todo le es ¿qué? Todo le es posible. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Creer allí en el griego pisteuo. El término ahí es pisteuo. Voy a leerle lo que en el diccionario significa esta palabra pisteuo. En primera instancia dice, número 1, dice creer. Creer, así, simplemente, dice el diccionario. Pisteuos es creer. Número 2, creer en. Confiar. Creer en. Confiar. Tener confianza en algo o en alguien. Tener confianza en algo o en alguien. Fiarse de. Fiarse de. Y hay otra definición aquí, número 3, dice confiar algo a alguien. Confiar algo a alguien. Dejar a alguien a cargo de. Dejar a alguien a cargo de, encomendar. Pero el caso aquí es el de tener confianza en alguien más bien. Si puedes creer al que cree, todo le es posible. Confiar en, tener confianza en alguien, fiarse de, sería la definición en este caso. Porque Jesús dice aquí, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Así que aquí la definición es tener confianza en que algo pueda ocurrir.
en que algo, en este caso, pudiera ser el Señor. Fíjate que el versículo 24 dice, inmediatamente el padre del muchacho, aquí hablaba de alguien que echaba espumarajos y que crujía los dientes, como un espíritu que había en el hijo de alguien que se había sido llevado en primera instancia a los discípulos y no habían podido. Y luego fue llevado al Señor y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente dice que el padre del muchacho clamó al Señor y le dijo, creo. Y fíjate lo que continúa diciendo, ayuda mi incredulidad. Creo, pero ayuda mi incredulidad. Tremendo, amén. El creer aquí no debe entenderse como quizá de alguna manera ha sido aplicado, hermano, en muchas ocasiones. No debe entenderse como un poder especial que hace que las personas puedan realizar milagros. Al que cree todo le es posible. Hemos escuchado eso y cuando muchos aplican este versículo a muchas situaciones, se hace ver o se dicta a muchas personas haciéndole entender de que las personas pueden llegar a tener un poder especial para hacer que las cosas ocurran o que sean realizados milagros. Y no implica eso precisamente, sino como una confianza absoluta en las obras de Dios, sin ningún tipo de aporte humano. Por eso hablábamos de una confianza absoluta. Si puedes creer, al que cree todo le es posible, pero ese creer es en ese alguien que es el Señor. Una confianza absoluta en las obras de Dios, en que Dios tiene el poder de hacerlas, de llevarlas a cabo, sin que involucre nada de parte mía. Como quizás se puede hacer ver o se puede hacer dar a entender a muchos de que si crees puedes hacer lo que quieras, como si fuera un poder netamente de nosotros. No obstante, lo que el Señor quiere decir aquí, hermano, es que tengamos una confianza absoluta en que Dios es poderoso para hacer las cosas sin que yo tenga que aportar nada, excepto el que yo confíe plenamente y absolutamente en que Él lo puede hacer. Fíjate que quizá de esa manera podamos entender a este padre, quizá lo llegó a entender y dijo, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Yo confío, voy a depositar mi confianza en ti y ayúdame a mi incredulidad, ayúdame a poder colocar esta fe y que esta fe aumente más, mi confianza aumente más en ello. Amén, amén. La confianza absoluta. Por eso les decía que he ahí el gran problema que quizá pueda pasar, pueda ocurrir con nosotros en algún momento, por las circunstancias que estamos viendo, por el problema tan grande quizá, porque para nosotros es imposible que pueda pasar algo y suceda algo y no llegamos a confiar de esa manera tan absoluta en el Señor y en el poder de sus obras que puede llevar a cabo a favor mío y en la que solamente el Señor espera que yo descanse en la plena confianza de Él. Frente a cualquier circunstancia que pueda estar ocurriendo, como el caso de este padre que traía a su hijo. En el contexto habla de un muchacho que tenía, dice aquí, que tiene un espíritu mudo, versículo 17.
Versículo 18 dice, el cual donde quiera que lo toma, lo sacude, echa espumarajo, cruje los dientes y se va secando. Y quién sabe cómo sería la vida de este hombre con su hijo por mucho tiempo. En el versículo 20 dice, se lo trajeron al Señor y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, que cayó al suelo revolcándose y echando espumarajos. Fíjate, dice, ¿cuánto hace que le sucede esto? Preguntó el Señor y dice, desde niño. Entonces este hombre estaba sufriendo esa situación con su hijo y quién sabe, quizá a médicos lo había llevado, qué sé yo. Y hermano, se topa con el Señor y el Señor le dice, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Si puedes tener confianza, solamente confía y puede ser posible lo que tú estás anhelando con tu hijo. Pero hablamos de una confianza plena, absoluta. Esto nos debe dar pie a nosotros, hermano, para orar a Dios, inclusive diciendo, Señor, enséñame cada día a confiar. Esto lógicamente no puede estar apartado del hecho de que mi vida es una vida pegada a Dios, pegada a su palabra, porque la fe viene por el oír. Su palabra tiene poder, su palabra crea en nosotros la fe, trae la fe. Orar y estudiar su palabra, escudriñar su palabra, enterarnos de quién es Él. Amén. Escucharlo a Él, oírlo a Él a través de su palabra, hermano, nos trae esa confianza plena, junto con el hecho de tener comunión con Él mediante la oración y de reconocer aún delante de Dios, quizá como este padre llegó a reconocerlo. Ayúdame, Señor, a creer más, a tener confianza, plena confianza en usted frente a cualquier cosa que pueda estar pasando alrededor de mí. Amén, amén. Plena confianza alrededor de mí. Dependencia total, hermano. Creo que no está de más el hecho de que aunque la fe viene por el oír su palabra y crecemos en la fe por su palabra, nosotros podemos ir a orar y decirle, Dios, ayúdame, ayúdame a creer. Dependencia en todas las formas, en la oración, frente a su palabra, cuando estamos leyendo y Dios está abriendo el entendimiento de estas cosas para que no se queden simplemente en lo intelectual, sino que pueda venir a traer en nuestro corazón, en nuestro ser, en nuestra voluntad, hermano, un provecho. Que la palabra de Dios pueda venir a obrar en nuestros pensamientos, a obrar en nuestro carácter, a obrar en nuestra voluntad. Amén. En nuestras emociones, en nuestros sentimientos, y los tome en control de la confianza absoluta en Dios, porque por emociones y sentimientos podemos movernos. Pero cuando hay fe, esa fe que viene por la palabra, ese poder de la palabra y esa fe debe involucrar en nosotros toda emoción, todo pensamiento, toda voluntad. Tanto que nosotros confiamos absolutamente en Él y no vamos a dar pasos movidos por nuestro afán, por nuestra propia voluntad, por nuestros propios deseos, por nuestros propios anhelos, sino que vamos a creer plenamente en que Él es poderoso para hacer las cosas que están delante de mí y que yo necesito que ocurran, que sucedan. Y también para confiar en que si algo no ha de suceder, pues simplemente yo confío en ello porque sé que Dios sabe lo que está haciendo.
Pero lo importante aquí, hermano, por ejemplo, en cuanto a este versículo, Marcos 9:23, es que entendamos que no se trata de que las personas, nosotros tenemos un poder interno allí, hermano, en la que podamos nosotros, con ese poder especial, hacer cosas milagrosas. Porque el poder no es de nosotros. Más bien es el hecho de tener la plena confianza, absoluta confianza en lo que Dios puede hacer. Y nuestra única aportación es confiar. Amén. Confiar. Confiar solamente. Para quien cree de esta manera, todo es posible porque ha puesto su confianza en el Dios para quien todo es posible. ¿Entiende? Para quien cree de esta manera, tiene esta confianza en el Señor, dice, todo le puede ser posible. ¿Por qué? Porque ha puesto su confianza absoluta en el Dios para quien todas las cosas son posibles. Porque para Él todo es posible. ¿Amén o no amén? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? ¿El brazo de Dios se ha acortado? Dice la Escritura. Pero nuestra confianza está plena en Él, absoluta, hermano. Frente a las decisiones que Dios pueda tomar en lo que Él quiera hacer, porque quizá no quiera hacerlas. Amén. En Marcos 5:36, por ejemplo, dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del alto dignatario de la sinagoga, diciendo, no temas. Perdón. Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, versículo 36, luego que oyó lo que se decía, dijo al alto dignatario de la sinagoga, no temas. Fíjense lo que le dijo, cree solamente. Amén. Ten confianza absoluta. Y vaya que sí necesitaba tener confianza. ¿O qué cree usted? Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Fíjese que tu hija ha muerto. ¿Qué fe necesitaríamos nosotros, hermano? ¿Qué fe necesitaría Jairo? Y la gente le decía, tu hija está muerta, nada que hacer, ¿para qué molestas al maestro? Ya. Pero Jesús escuchaba lo que se decía, lo que se hablaba, lo que decían a este alto dignatario de la sinagoga. Y le dijo, no temas, solamente cree. Y estaba frente a algo imposible. Pues dígame usted, nosotros ahí delante de un muertito, hermano. Ya clínicamente muerto. Una fe absoluta. Amén o no amén. Una fe absoluta. Y es en el poder de Dios, hermano, que levanta a los muertos y a su nombre. Es en el Señor y en todo lo que se pueda mostrar imposible para nosotros. Es que Dios nos pide solamente que creamos, hermano, y no que nosotros nos creamos, sino que creamos y no nos creamos. Que nos apoyemos en la plena confianza en el Señor. En Mateo 9, Evangelio según San Mateo, capítulo 9, los versículos 27 al 29, el caso de dos ciegos que reciben la vista. Dice, cuando salió Jesús, lo siguieron dos ciegos diciéndole a gritos, ten misericordia de nosotros, hijo de David.
al llegar a la casa se le acercaron los ciegos y Jesús les preguntó: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero cuando salieron divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mateo parece ser que es el único que escribe sobre esos dos ciegos. Algo que decía un comentario es que la ceguera en aquel tiempo era común en esos días. Los dos hombres parece que eran, según esto, fervientes buscadores. Cuando oyeron que Jesús pasaba, le siguieron. Y dice la Escritura que ellos gritaban constantemente: ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Eran los gritos, eran las palabras que salían de ellos. Ellos no pedían justicia, ellos pedían misericordia. Ellos se acercaban, hermano, en plena dependencia de aquel que ellos creían de que podía hacer algo. Ellos no vinieron con exigencias, como quizá muchas veces nosotros venimos a Dios y como de manera exigente: Señor, tú tienes que hacer este milagro, porque es en el nombre de Jesús que yo te lo estoy pidiendo. Y entonces el nombre de Jesús lo usamos como el nombre en el que forzamos, porque si le pedimos en su nombre, Él no se puede negar. Y se convierte en una exigencia el hecho de pedirle que Dios haga algo, porque simplemente es algo que está dentro de nuestros caprichos. Y nos enojamos con Dios. De alguna manera hay un enojo, hermano, en el corazón de muchas personas que terminan muchas veces yéndose. Ellos no vinieron con exigencia, sino con una oración humilde al Señor. Ten misericordia, Señor. Hermano, nosotros tenemos que mostrar completa dependencia y no venir como exigiéndole al Señor de que Él tenga que hacer algo, porque Dios no está llamado, aunque Él es poderoso para hacer lo que quiera. Él puede hacer lo que quiera, Él puede arreglar las cosas, los problemas que tenemos. Pero Dios no está para cumplir caprichos. Dios es sabedor de las cosas que nos pasan a nosotros en nuestro propio ser, en nuestras propias emociones, en nuestros deseos físicos, qué sé yo, tantas cosas, hermano. Pero no somos quienes para exigirle al Señor. Es mejor venir con una actitud, hermano, de dependencia y hacer como estos decían: Señor, tenga misericordia de nosotros. Sea cual sea tu necesidad. Amén. Imagínense que uno está enfermo, y no me quiero adelantar. Vamos despacio. Una vez llegados a la casa, Jesús empezó a hablar con ellos. Puso a prueba su sinceridad a la vez que quería obrar en ellos. La actitud de fe apropiada, la fe en su persona y su poder, es lo que Dios esperaba encontrar en ellos. La actitud de una fe apropiada, la fe en su persona y en su poder, la fe en Él y en el poder de Dios y en su persona. Amén. La fe es puesta a prueba, hermano. Amén. La fe es puesta a prueba. Las promesas de una mayor bendición son para aquel cuya fe crece cuando Dios la pone a prueba.
Y sabe, cuando Dios pone a prueba nuestra fe y permite circunstancias, hermano, y vemos el poder de Dios desarrollándose en esas cosas, cada vez que Dios nos pone en circunstancias, prueba nuestra fe y vemos el poder de Dios actuando, cada vez que Dios lo puede hacer repetitivamente, eso hace que nuestra fe crezca. Porque hay algo imposible, Dios nos pone a prueba con algo y en eso podemos estar tambaleando, pero al final, hermano, aunque tambaleamos, la fe está allí de alguna manera, aunque con la mente podamos pensar otra cosa, no obstante, en nuestro ser, en nuestro corazón, nosotros sabemos que Dios es poderoso para hacer algo. ¿O ha vivido usted esa lucha entre mente y no sé, corazón? Que con la mente usted como que piensa otra cosa, pero allá adentro usted no duda, hermano. Es una cosa, es una lucha. Como alguien que le decía un día a un pastor, pastor, ayúdeme, es que yo tengo un problema, es que yo pienso que no tengo fe. Y entonces él le dijo, tú piensas, pero tú crees allá en lo profundo de tu corazón, aunque en tu mente te juegue otra jugada. ¿Tú crees allá dentro de tu corazón realmente eso? Me dice, no, pastor, tú tienes fe, lo que tienes es una lucha, hermano, y Dios te está enseñando a confiar. Y cada vez que Dios nos permite, nos prueba la fe y vemos el poder de Dios desarrollándose, eso nos acerca más a la fe. Y Dios vuelve y permite otra prueba. Y volvemos a ver su gloria. Y cada vez que pasa eso, hermano, cada vez que Dios lo permite repetitivamente probar nuestra fe, nos está llevando y acercando cada vez más a esa confianza. Hasta que llega el tiempo en que la prueba puede venir de nuevo, Dios puede enviar otra vez la prueba, pero nosotros estamos tranquilos porque ya hemos venido en una escuela en que hemos visto las circunstancias y el poder de Dios se ha manifestado. Y vemos y conocemos el poder de Dios, hermano. Y terminamos pensando, no vale la pena afanarme, no vale la pena angustiarme, porque yo sé que Dios va a responder. Entonces, en medio de todo eso viene la confianza plena y viene acompañada inclusive de paz en medio de las circunstancias que están sucediendo. Dios sabe cómo hacer sus cosas. Amén. Con las palabras conforme a vuestra fe os sea hecho, como le dijo el Señor allí a ellos, conforme a vuestra fe os sea hecho. Jesús no quería decir que la curación recibida era algo proporcional al grado de su fe, como quizá pudiéramos pensarlo. Porque quizá la fe de estos no era tan grande, pero había fe. Pudiéramos pensar que las cosas que suceden alrededor de nosotros es porque hay una fe proporcional al milagro que debe suceder. No, Dios solamente necesita que tengamos verdaderamente fe, confianza en el Señor. Amén. Que tengamos confianza plenamente en Él. Hay una frase aquí y me gustó esta frase, dice, la fe es la mano que recibe aquello que Dios da. La fe es la mano que recibe aquello que Dios da. Y número 3, la verdadera fe implica la soberana voluntad de Dios. La verdadera fe implica la soberana voluntad de Dios. Y por eso decía que no me quería adelantar. Segunda de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 8. Pablo hablando a los corintios en esta segunda carta. Quizá es un pasaje que hemos conocido ya y hemos leído muchas veces. Y Pablo escribe así a los corintios en esta segunda carta, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, segunda de Corintios 12, 7, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne,
un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, dice el versículo 9. Pablo habla de un aguijón en la carne, en el griego con K y con S al comienzo, solamente S, skolops, P y S. Con S, con K y al final PS también, es skolops, S-K-O-L-O-P-S. Pablo se refería con esa palabra como a una espina. Dice la palabra, la definición griega dice espina, estaca puntiaguda. Era lo que se refería el apóstol cuando hablaba acerca de un aguijón en la carne. Me fue dado un aguijón en mi carne. La declaración de Pablo está relacionada con el resto del versículo 7 como el motivo por el cual Pablo ha recibido un aguijón en la carne. Y dijo él, para que las extraordinarias revelaciones que Dios me ha dado no lleguen a ser un motivo de mi orgullo y envanecimiento, me fue dado un aguijón, una espina, una estaca puntiaguda en mi carne. Amén. Esa frase fue dado, dice el diccionario, que es una forma verbal pasiva que expresa que de alguna manera o de otra Dios estuvo implicado en este dar. Me fue dado. Esa forma verbal que expresa el apóstol allí muestra o expresa de una u otra forma que Dios estuvo implicado en este asunto. Fue dado por Dios, hermano. ¿Comprende? Amén. Dios lo ha permitido. De lo que dice el versículo 9, me ha dicho el Señor, bástate mi gracia, nos da a entender, o la perduración de esto que vivía Pablo, ocurre porque Dios lo permite, lo permitió. Amén. En lo que respecta a la vida de Pablo, el apóstol no fue liberado, sanado por Dios. ¿Le faltó fe? ¿Hay algo imposible para Dios? Como Él pone el aguijón, Él puede quitar el aguijón. La pregunta es, ¿le faltó fe a aquel hombre a través de cuya mano Dios hacía extraordinarios milagros? Levantó muertos, inclusive Hechos de los Apóstoles habla de que cayó alguien de una ventana mientras estaban predicando toda la noche y se quedó dormido y ¡pum! Cayó y murió y fue resucitado mediante el poder de Dios y fue usado Pablo para este milagro. Pero Pablo le faltó fe. Hermano, la fe implica la soberana voluntad de Dios. Dios le dijo, bástate mi gracia, Pablo. Bástate mi gracia. Amén. Es posible que quizá uno pensaría que quizá el Señor Pablo había orado ya en 3 ocasiones. Dice que él había orado en 3 ocasiones. 3 veces he rogado, dice el versículo 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite. Existe la posibilidad que quizá Pablo haya orado la primera vez, la segunda vez y el Señor no haya respondido.
y la tercera vez le haya dicho, bástate mi gracia. Como existe la posibilidad de que quizá Dios, desde la primera vez que oró Pablo, el Señor le hubiese dado respuesta. Amén. Y Pablo hubiese insistido en lo mismo. Existe la posibilidad de eso. La Biblia no es explícita en eso. Dice simplemente que ha rogado 3 veces al Señor que lo quite, y el Señor dice, y me ha dicho, bástate mi gracia. Me ha dicho. Existe la posibilidad de que Pablo haya insistido 3 veces, fíjate, y 3 veces le dijo no. La segunda vez le dijo no, la tercera vez le dijo no. Pero Pablo insistió 3 veces. Existe esa posibilidad, hermano. Pero Dios, en su soberana voluntad, le dice a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Había orado 3 veces. Quizá había recibido una respuesta, Pablo, y no había vuelto, no volvió a insistir en ello. Quizá pudiéramos pensar que naturalmente Pablo en algunas ocasiones en su intimidad personal llegara a decirle, Señor, ten compasión, y si es posible pasa de mí esta copa. Como quizá recuerda usted quizá a Abraham cuando decía, Señor, discúlpame que insista tanto contigo, si hay 50, cuando hablaba de los que iban a ser destruidos de Sodoma y Gomorra, recuerda, Señor, disculpe, sí, 40. Y la insistencia de Abraham, hermano, pero hay algo que nosotros debemos de entender dentro de lo que implica nuestra confianza o nuestra fe en el Señor. Es que la fe implica también que usted y yo abracemos la soberana voluntad del Señor. Habrán cosas que Dios no quiere hacer. Yo he rogado a Dios muchas veces, llevo unos cuantos años orando a Dios sobre algo y no pasa nada. Amén. Y Dios toma control de esas cosas, hermano, en nuestra vida. La verdadera fe implica que nosotros confiemos que Dios está en el control de todas las cosas. Todas las cosas. Amén. Todas las cosas. Y cuarto punto, la verdadera fe implica perseverancia en medio de un mundo hostil. Hebreos 11. Hebreos 11. Versículos 38 al 40. Dice, estos hombres de los cuales el mundo no era digno anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, recibió lo prometido. Porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. La verdadera fe implica perseverancia en medio de un mundo hostil. ¿Y qué mejor quizá para
ver esto, si no es quizá pensar en los hombres que Hebreos capítulo 11 nos deja ver? Cómo en medio de la hostilidad de este mundo, de las persecuciones y de todas las circunstancias que ellos vivieron, hermano, en medio de un mundo hostil, ellos perseveraron. Amén. En medio de un mundo hostil. Por eso dice allí, estos hombres, versículo 38, de los cuales el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Fíjese, hablando de las circunstancias, en medio de un mundo hostil, donde la gente de fe en Dios, hermano, no es amada, no es aceptada. Y el Espíritu Santo dice, este mundo no es digno de ustedes, de la verdadera gente de fe. El Espíritu Santo habla de estos hombres, hermano, como que el mundo no era digno. Porque gente que aún en medio de un mundo hostil, hermano, abrazaba la fe, la plena confianza en Dios, la perseverancia en medio de las circunstancias. No se merece el mundo tal fe. Por eso se dice de Noé que su fe condenó al mundo antiguo. Solo la fe de Noé. Noé se mantuvo firme creyendo en Dios y esa fe condenó a quienes no creyeron. A pesar de la hostilidad que el mismo Noé pudo haber vivido en aquel tiempo, con toda la gente que le rodeaba y se burlaba, le desechaba, le tenía en poco. Creo que nada distinto nos puede estar ocurriendo a usted y a mí si somos verdaderamente gente de fe en medio de este mundo. El mundo no se merecía que personas como estas vivieran en él. Esta expresión forma un gran contraste con el resto de toda la frase. Los testigos de fe se merecían lo mejor y sin embargo no había lugar para ellos en el mundo. Y así muchos puedan decir, Señor, pero es que yo soy tu hijo, yo tengo fe, yo me merezco lo mejor. El comentario dice, sin embargo, no había lugar para ellos en el mundo, aunque ellos, por su conducta delante de Dios y de los hombres, deberían de merecerse lo mejor. Sin embargo, ese no era el pensamiento de ellos. ¿Cuál es el pensamiento de muchos hoy, hermano? Porque son hijos de Dios y Señor, pero yo creo en ti, yo me merezco lo mejor. No, hermano. Porque eso sería exigir y en eso pecamos. No sé si le ha pasado a usted alguna vez, pero creo que quizás nos ha llegado a pasar por aquí, por esta mente tan rápida, llegar a pensar en eso, Señor, yo soy tu hijo, y quizás el Señor pudiera decir, ¿y qué? ¿Y qué? Pues yo no sé usted, pero yo muchas veces llegué a sentir esa respuesta del Señor, ¿y qué? Y entonces, Señor, perdóname, bástate mi gracia. No sé si a usted quizá le ha pasado, pero yo sí creo haber oído esa voz del Señor diciéndome, ¿y qué? Amén. ¿Y qué? Estos hombres, hermanos, dice que hasta el final se mantuvieron. Ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, recibió lo prometido. Y entonces, no lo recibieron.
Algo para tener en cuenta nosotros con respecto a la fe y no tengamos ideas equivocadas. Esto no lo recibieron y alcanzaron buen testimonio delante de muchos mediante la fe y no recibieron lo prometido. La fe implica perseverancia en medio de un mundo hostil que el mismo Señor nos anunció. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Los creyentes de antaño durante su vida no recibieron lo prometido, hermano. Porque se esperaba el sacrificio redentor de Jesucristo y Dios estaba en el control de todas esas cosas, llevándolos a ellos. Y ellos se dejaron llevar. Por eso la fe implica absoluta confianza. De parte de nosotros, porque Dios sabe llevarnos a puerto seguro. Por eso no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Póngase sobre sus pies, hermano. Y creo que frente a esto, definitivamente tenemos que decirle al Señor, quizá como aquel padre le dijo: Señor, ayuda mi incredulidad. ¿Cuántas cosas alrededor te pueden estar pasando? Y frente a estas circunstancias, a estas cosas, ¿cuántas veces hemos errado al blanco? Hemos pecado, hermano. A veces se piensa que la fe es como una varita mágica que simplemente la sacudimos y ya. No, hermano, ve a estos hombres de Hebreos 11, alcanzaron buen testimonio. Sin embargo, ellos no exigieron a Dios. El Espíritu Santo mismo lo dice, ellos alcanzaron buen testimonio, sin embargo, no le reclamaron a Dios. Porque la fe implica una confianza en la soberana voluntad de Dios, en la soberanía voluntad de Dios. La soberana voluntad de Dios. Tengamos en cuenta esos aspectos. Yo vuelvo a repetirlos. La fe, la verdadera fe implica la salvación de Dios. Esto es lo primero, su salvación. Pero de ahí en adelante, la gente que es salva es gente que vive por fe y para fe, de principio a fin. Y debe entender que esa fe implicará en adelante confiar absolutamente en Dios. Esa verdadera fe también le implicará, hermano, confiar en la soberana voluntad de Dios, como Pablo. Bástate mi gracia, Pablo. Bástate mi gracia. Soberana voluntad de Dios. La fe debe abrazar eso, su soberana voluntad. Él dijo no, Dios dijo no. Y no es el Dios que dijo que al que cree todo le es posible, pero la fe implica ajustarse a la soberana voluntad de Dios. Aquel mismo que dijo que Él todo lo puede hacer, y de hecho lo puede hacer. Y en última instancia, para que las cosas que alrededor puedan sucedernos no nos devasten. La fe verdadera implica perseverar en medio de un mundo hostil. Señor, ayúdanos a entender estas cosas. Y no a la fe que muchos quizá, Señor, quizá pudiera decir, esa fe que le venden a la gente. Y frente al mínimo problema y dificultad, ya no hay fe. Quizá lo que no ha habido es verdadera fe desde principio. Ayúdanos, Señor, a comprender que la fe implica todas estas cosas.
delante de usted. Que la verdadera fe trae consigo todas estas cosas. Involucra todas estas cosas. Ayúdanos a confiar, Señor. Ayúdanos a perseverar. Ayúdanos a aceptar su soberana voluntad, porque usted sabe lo que hace. Y no volvernos a reclamarte y a exigirte, como aquellos 2 ciegos que no vinieron en esa actitud, sino simplemente pidiendo misericordia y compasión. Y se acercaron a usted porque estaban creyendo, pero vinieron con una actitud de rendición. Señor, ten misericordia de nosotros. Ahí estaban, con fe. Quizá no era la fe más grande, pero había fe. Y sus ojos fueron abiertos. Ayúdanos, Señor. Ahora que entendemos y comprendemos las cosas, a ir en pos de usted, de sus palabras, de la oración, de doblar nuestras rodillas delante de usted, como dice la Escritura, ahí en el cuarto, solo usted y yo. Y cuando salga de allí, Señor, tú mismo te encargas de exaltarme en público. Pero porque allí has visto mi corazón, allí me has conocido. Allí, Señor, estamos para confiar. Y aún más, para rogarte que nos enseñes a confiar en usted. Confiar, creer, humillarnos bajo tu poderosa mano, y usted nos exalta cuando es tiempo. Y cuando es tiempo, quizá esa prueba, esa dificultad, ese momento en que las cosas vienen, y nuestra exaltación está en el hecho de que nos has enseñado a confiar, a creer firmemente. Y las circunstancias alrededor no nos mueven. Y en esto, Señor, viene de parte de usted la alabanza. Porque las circunstancias no nos movieron. No nos movieron, Señor. Y nuestra fe estuvo fundada en usted, en su soberanía, en su poder, en su voluntad, en la confianza de que usted sabe lo que hace. Ayúdanos a confiar. En Cristo Jesús te lo pedimos en esta noche, Señor. Y te damos toda gloria, honra y honor a usted. Esta es su palabra, Señor. Esta es su palabra. Ayúdanos y escribe estas palabras en nuestros corazones por la acción de tu Espíritu Santo en nosotros. Para gloria de tu nombre. Amén. Y amén. Bendiciones. Bendiciones.